Hola, espero que estén todos bien. Les mandamos un saludo virtual a través de esta plataforma de video, esperando que se encuentre bien y se mantengan así a pesar de estos tiempos bastante complejos por los que todos estamos pasando. Lo que nos convoca el día de hoy a través de este pequeño video es poder retroalimentarles con respecto a la actividad de la clase 6, que si ustedes recuerdan consistía en varias preguntas que recopilaban ideas importantes de las clases que ya hemos tenido a la fecha. Y para eso vamos a revisar una a una estas preguntas, ¿sí? Espero que lo puedan ver ahí. Entonces, felicitamos y les mandamos más fuerza aún a aquellos que se mantienen en el proceso, enviando sus respuestas, realizando cada una de sus clases. Nosotros vamos a seguir aquí apoyando su proceso. Y para eso entonces revisemos cada una de las preguntas. Tenía la clase 1 que nosotros trabajamos células. Habían 3 preguntas. La 1 dice, ¿es una característica de las células animales estar rodeada por una pared celular, contener cloroplasto, contener vacuolas o ninguna? Aquí lo que debíamos marcar era la última, ninguna. ¿Por qué? Porque la pared celular, el cloroplasto y las vacuolas son estructuras que están presentes solo en las células eucariontes vegetales. Las células animales no tienen pared celular, ni cloroplasto, ni vacuola, ¿sí? Por lo tanto, no es característica de la célula animal ninguna de esas 3. La pregunta 2 decía, el organelo que controla las actividades celulares corresponde a retículo endoplasmático, el ribosoma, el citoplasma y el núcleo. Y aquí, como 19 personas bien marcaron, es el núcleo. El núcleo es la estructura de la célula encargada de contener el material genético. Es este material genético quien regula todos los procesos de la célula. Por lo tanto, uno dice que el núcleo es la estructura encargada de controlar toda la actividad de la célula. La pregunta 3 decía, si a una célula eucarionte le extraemos todas sus mitocondrias, ¿qué función perderá esta célula? ¿Sí? La función que perderán las células es la capacidad de generar energía. ¿Sí? Y como por aquí dicen, las células no sobreviven sin las mitocondrias, no van a lograr sobrevivir porque si pierden mitocondrias, pierden la capacidad de generar la energía para mantener todos los procesos que la célula tiene. Es como si en una casa cortáramos el interruptor de electricidad y todos los aparatos eléctricos van a dejar de funcionar porque no vamos a tener electricidad. Asimismo, con las mitocondrias, si nosotros sacamos las mitocondrias de la célula, estas van a perder su capacidad de generar energía. Con respecto a la clase 2, la idea importante que nosotros queríamos que ustedes pudieran recordar, en particular una es, dice, en relación a la membrana plasmática es incorrecto decir que es una estructura impermeable, forma parte de la célula animal y vegetales, está constituida por una bicapa de lipidoproteína y regula el intercambio de sustancias entre la célula y su medio. Aquí lo que teníamos que marcar, como la mitad de ustedes lo hicieron, es que es una estructura impermeable, ¿sí? Cuando en la pregunta dice es incorrecto, no está haciendo referencia a cuál de las alternativas no corresponde, ¿sí? O no se relaciona con, en este caso, membrana plasmática. Y de las 4, la que no se relaciona es que es una estructura impermeable, porque por definición la membrana plasmática es una estructura semipermeable, ¿sí? Y es una estructura que regula el intercambio de sustancias, eso es cierto, está construida por lípido y proteína, es cierto, y que también la podemos encontrar en células animales y vegetales, también es cierto. Pregunta 5 dice, cuando una sustancia se transporta a través de la membrana y ocurre un gasto de energía, hablamos de transporte activo, ¿sí? Aquí muy bien marcaron 16 personas, transporte activo. ¿Por qué no es transporte pasivo? Porque el transporte pasivo se define como aquel transporte a través de la membrana que no involucra un gasto de energía. Entonces, para relacionarlo mejor, ustedes piensen en hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, gasta energía.
¿sí? Y uno dice que se mantiene activo. Transporte activo, gasto de energía. Ahora, si nosotros estamos en el sillón descansando, ¿cierto? Vamos a estar gastando un mínimo de energía. Vamos a estar pasivos. Y en ese caso, el transporte de pasivos se asocia a un mínimo gasto de energía. Transporte mecánico, en este caso, no cumple. Pregunta 6 decía, explique con tus palabras el concepto de osmosis. Si lo queremos definir en muy pocas palabras, osmosis es simplemente el transporte de agua a través de una membrana. ¿Sí? Transporte de agua a través de una membrana. Ahora, si nos vamos a la clase 3, que era sobre energía y nutrición, una de las primeras actividades, la pregunta 7, nos pedía unir conceptos. Entonces, para poder verlo mejor, aquí lo tenemos y dice, une los siguientes conceptos con sus definiciones para ver mejor este ejercicio. Se les recomendaba mover el teléfono de manera horizontal. Vamos con la primera definición, dice, agrupación de organismos de una misma especie capaz de reproducirse y de vivir en un lugar y tiempo determinado. Esta definición hace relación a la idea de población. ¿Sí? La población es el conjunto de organismos de una misma especie que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo y por ello tienen la capacidad de reproducirse. ¿Por qué, por ejemplo, si pensamos en la población de gatos de Santiago con respecto a la de Valdivia, decimos que son poblaciones distintas, a pesar que son la misma especie? Es porque viven en lugares distintos, ¿sí? Separados, y eso les imposibilita reproducirse entre ellos. ¿Ya? Segunda definición decía, conjunto de factores bióticos y abióticos de una zona determinada, y las interacciones que se producen entre ellos. Si recuerdan, factores bióticos hace referencia a aquellos factores o elementos que tienen vida, y factores abióticos a aquellos que no tienen vida. Y ese conjunto de elementos hace relación a lo que nosotros vamos a entender como ecosistema. La tercera definición dice, distintas poblaciones que comparten una misma área para vivir. Cuando nosotros tenemos diferentes poblaciones en el mismo lugar, compartiendo el mismo espacio y viviendo unas con otras, hablamos de comunidad. El conjunto de seres vivos que conforman un ecosistema, ya lo habíamos adelantado, hace relación a los factores bióticos, aquellos elementos que tienen vida. Y el conjunto de elementos no vivos que conforman un ecosistema, por lo tanto, serán factores abióticos, aquellos que no tienen vida. ¿Ya? Sigamos con la actividad. Entonces, pregunta 8 de energía y nutrición. Dice en el siguiente gráfico podemos observar la cantidad que se encuentra de distintos nutrientes a lo largo del sistema digestivo. A partir de esta información responde, ¿qué nutriente ha sido absorbido en mayor cantidad? Si observamos el gráfico, permiso, vamos a ver si podemos... Y sí. Oh, fue mucho. Acá. Si observamos bien este gráfico, ¿qué nos muestra? En el eje Y, este eje, si ustedes ven el puntero, este eje vertical, nos indica la cantidad disponible del nutriente y está en porcentaje. Por lo tanto, a los 0 centímetros de distancia de la boca, o sea, quiere decir que en la misma boca voy a tener un 100% de glucosa, de lípidos y aminoácidos, que son los nutrientes que me muestran. ¿Qué va a ocurrir? Que a medida que yo avance y me aleje de la boca por el tracto digestivo, o sea, avance por la boca, luego la faringe, el esófago, ¿sí? Avancemos a través del sistema digestivo, estos nutrientes van a ir comenzando a disminuir en presencia o en cantidad. Por lo tanto, va a querer decir que el cuerpo los está absorbiendo. Y si nosotros vemos aquí, como aproximadamente a los 75 centímetros desde la boca, comenzamos a ver que esta línea se separa. ¿Sí? Y aquí tenemos la línea de la glucosa, tenemos la línea de los lípidos y de los aminoácidos. ¿Cuál es la pregunta? Dice,
¿Qué nutriente ha sido absorbido en mayor cantidad a los 150 centímetros desde la boca? Si yo, y acá tenemos los 150. Si yo quiero ver cuál ha sido más absorbido, por lo tanto tendría que mirar cuál es la que se encuentra en menor cantidad. Porque si yo encuentro menor cantidad, quiero decir que en el tracto anterior fue absorbido. Y si yo miro el gráfico, dice que la glucosa se encuentra en un 20%. Los lípidos se encuentran en un 40%. Y los aminoácidos aproximadamente se encuentran entre un 50, por aquí entre un 50 y 60. Por lo tanto, aquí la respuesta que había que marcar era glucosa. Si yo miro los 150, me voy a dar cuenta que de los 3 nutrientes que tengo acá, el que está en menor cantidad es la glucosa. Por lo tanto, toda esta glucosa de aquí ya fue absorbida por el cuerpo. Por lo tanto, aquí la respuesta que debíamos haber marcado es glucosa. Pregunta 9 dice, explica con tus propias palabras el proceso de fotosíntesis. En muy pocas palabras, si queremos resumirlo, fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. ¿Sí? Todos entendemos y sabemos que si mantenemos una planta en oscuridad, encerrada y sin recibir luz, esta planta muere. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales para que las plantas puedan crecer y generar su propio alimento es la fabricación de carbohidratos a partir de la energía del sol, de la luz. Por lo tanto, si yo le doy luz a una planta, le doy agua y la tengo en un espacio donde puede absorber desde el aire el dióxido de carbono, esta planta va a ser capaz de producir su propio alimento y de liberar oxígeno. Ese proceso se denomina fotosíntesis. ¿Sí? Aquí está muy bien resumido y se transforma energía inorgánica en materia orgánica. ¿Sí? La luz y agua absorbida se vuelven energía y nutren a la planta muy bien. Proceso de elaboración de sus propios alimentos de las plantas. ¿Sí? Excelente. Pero en resumen, si nosotros lo queremos hacer, es que la luz transforma la energía del sol, el agua y el dióxido de carbono, lo transforma en carbohidrato, glucosa principalmente, y oxígeno. Es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. Clase 4, sistema respiratorio y circulatorio. Dice, ¿cómo se oxigena el cuerpo humano durante la respiración? Y como aquí muy bien marcaron, 19 personas, en los pulmones el oxígeno inspirado, el que entra a los pulmones, pasa a la sangre. Entonces cuando nosotros inspiramos el oxígeno, este pasa a la sangre en los pulmones. ¿Sí? Los pulmones no almacenan el oxígeno que se está inspirando, porque después nosotros volvemos a eliminar ese aire a través de la exhalación. ¿Sí? Los pulmones no pueden aumentar el oxígeno que tiene el aire inspirado, y en los pulmones el dióxido de carbono inspirado se transforma en oxígeno. Eso no es del todo correcto, porque lo que ocurre en los pulmones es que el dióxido de carbono que está en nuestra sangre pasa a los pulmones y nosotros lo eliminamos a través de la expiración. Pregunta 11 dice, Victoria tiene 30 años, lleva una vida sedentaria y es aficionada al consumo de comida chatarra. A muchos nos gusta la comida chatarra. Por lo que tiene el colesterol alto. ¿De qué manera el colesterol alto afectará la circulación sanguínea de Victoria? Aquí, muy bien, provocará que se acumule grasa en sus arterias. Ahora, ¿qué pasa si se acumula grasa en nuestras arterias? Corremos el riesgo de sufrir un problema al corazón o a los vasos sanguíneos, como por ejemplo un infarto, ¿sí? Porque lo que ocurre es que el colesterol comienza a generar como un tapón y nuestros vasos sanguíneos, que es por donde circula la sangre, se encuentran con una obstrucción y no puede pasar la sangre. Y eso genera un problema para el corazón, pudiendo llegar a generar un infarto. Pregunta número 12 de la clase 5, que fue una de las últimas clases que tuvimos.
que correspondería a cromosomas y división celular. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la secuencia correcta en la cual ocurre la división celular, más conocida como mitosis? Y como muy bien aquí marcaron 19 personas, el orden correcto en el cual ocurre este proceso es profase, metafase, anafase y telofase, que es el que está aquí. Profase, metafase, anafase y telofase. Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una molécula de ADN? Si ustedes recuerdan, la molécula de ADN es donde está contenida toda la información que nos permite mantenernos vivos hoy en día, a nosotros y a todos los seres vivos. ¿Sí? Y esta microscópica molécula, está conformada por muy poquitos elementos, de los cuales no corresponde, como bien marcaron aquí 19 personas, al colesterol. El colesterol no es un elemento que forme parte de la molécula de ADN. Acuérdense que nos preguntaban por el no. ¿Cuál no forma? Y aquí es el colesterol. Sí forma parte de las bases nitrogenadas como la adenina, la guanina, la citosina, la timina, el azúcar desoxirribosa y los grupos fosfato. Estos tres elementos forman parte de la molécula de ADN. Y para finalizar, la pregunta 14 decía, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? La especie humana en total tiene 46 cromosomas. ¿Sí? Ahora, se suele hablar de 23, pero ¿23 qué? 23 pares. 23 por 2 son 46. ¿Sí? Ahora, la pregunta hacía referencia al número total. No nos preguntaban por los pares. ¿Sí? Si hubiera dicho cuántos pares de cromosomas tiene la especie humana, ahí habría sido correcto marcar 23. Pero como nos preguntan por el número directo de cromosomas, aquí era correcto marcar 46. ¿Sí? Algunos encontraron bastante difícil esta actividad, a otros muy bueno. Nuestro consejo y nuestra recomendación es a mantenerse en el proceso, a no flaquear, a utilizar las redes que tienen a través de WhatsApp, ahí contactarse con Isaac o con alguno de sus profesores para seguir preguntando, seguir consultando. No dejen de preguntar, no dejen de insistir y de preguntarnos a nosotros. Estamos totalmente dispuestos para responderles cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Nuevamente felicitarles por la actividad. En general estuvieron muy buenas las preguntas, las respuestas, perdón. Así que eso nos motiva a nosotros y espero que también los motive a ustedes a continuar durante el tiempo que nos reste hasta que nos podamos volver a encontrar. Ojalá sea pronto. Así que les mandamos un saludo afectuoso en nombre de los profesores de Ciencias Naturales. Nos vemos pronto. Ahora sí. Adiós.